Jesús es la vida. Mis amados, ¿cuántas vidas tenemos nosotros? ¿Ah? La una. La única vida que tenemos. Así que el tiempo que vivamos aquí, mis amados, lo vivimos solo de paso. De paso. Somos peregrinos aquí en esta tierra. Peregrinos somos. Vamos a aprender hoy, mis amados, a conocer más a nuestro Dios en la persona de Jesús. Vamos a conocerlo a Él, a nuestro Dios como la vida. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, mis amados. Él era la luz que iluminó la creación. Es que no digo era, Él es. La luz que ilumina la creación. Porque Él existe. Nosotros existimos. Porque Él vive. Nosotros vivimos. Y dice el Señor, porque yo vivo, la creación vive. Porque yo existo, la creación existe. Mis amados, cuando Él se manifestó, cuando Él habló, hizo toda la creación, cuando Él se manifestó, la vida se manifestó. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del huerto del Edén. Y le puso compañía a su mujer Eva. Y le dijo, como en Génesis 2, del 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Quiere decir, mis amados, que nuestro Dios había dotado a Adán y Eva de la capacidad de vivir para siempre, mientras ellos no comieran del fruto del árbol codiciable a la vista y delicioso para comer. Mientras ellos no comieran del fruto prohibido, el fruto del bien y del mal, ellos iban a vivir para siempre. En cuerpo físico, como lo tenemos nosotros. Porque ellos estaban hechos, diseñados en su diseño original para vencer. Este cuerpo estaba hecho para vencer todos los límites, porque este cuerpo no tenía la capacidad de envejecer. Y resulta que ellos comieron del fruto prohibido. Del fruto prohibido comieron. Y la muerte entró aquí a la creación por un hombre. Miren que no pasaba nada si Eva comía sola. Porque el portador precisamente de la palabra de vida era Adán. Eva pudo haber comido y repetido el fruto cuantas veces quisiera. Y mientras Adán no probara, no pasaba nada.
Cuando él comió, toda la creación cambió. Toda la creación se corrompió. Y entró la muerte a la creación. Los animales que antes eran mansos, los leones, se volvieron fieras. Los tigres, las hienas, las panteras, se volvieron fieras. Le salieron ponzoñas a las hormigas. Le salieron ponzoñas a los alacranes. A los escorpiones le salieron ponzoñas. Le salieron espinas a las rosas. A los árboles le salieron espinas ponzoñosas. Por eso entre los castigos que le puso Jehová, nuestro Dios, a Adán, le dijo, espinas y cardos comerás. Porque la creación cambió. Porque Dios no la hizo así. Dios la hizo perfecta. Toda bajo la perfecta sujeción al único que tenía la autoridad para sujetarla. Ese era Adán. Y le dijo Jehová Dios a Adán, maldita la tierra por tu causa. Maldita la tierra por su causa. ¿Por qué? Porque cuando él pecó, empezó a dominar el imperio de la muerte. Inmediatamente entró el imperio de la muerte a la creación. ¿Y qué es la muerte? Separación de Dios. La muerte es separación de Dios para nosotros, porque nosotros, el hombre, fue expulsado de la gloria de Dios. Entonces el hombre vive aquí en esta tierra, en cuerpo, pero su alma, su espíritu viven separados de Dios. Viven separados de Dios. Y todo lo que esté separado de Dios está condenado a perecer. Está condenado a ser destruido. Porque lo que vive en Dios, todo está hecho para vivir para siempre. Por eso cuando decimos que en Jesús está la vida, entendemos que está la vida eterna. Porque todo lo que Él es, en Él es eterno. En Él no hay nada efímero, no hay nada que dure temporalmente. Todo está hecho para vivir para siempre en Él. Pero el hombre se corrompió. Y Adán, cuando pecó, no tuvo el valor civil, la gallardía de decir, sí, Padre, yo me equivoqué. Sino que dijo, la mujer que me diste, esa me dio a comer. Es decir, le echó la culpa a Dios. Porque hasta hoy pasa eso. La gente dice, sí, por voluntad de Dios pasó eso. Porque Dios lo quiso así. Sí, porque Dios lo quiso así. Porque Dios no interviene en el libre albedrío de la gente. Dios a las personas les deja hacer lo que se les dé su gana. Esa es la bondad de Dios. Que Dios a nosotros no nos tiene como títeres o como autómatas, que nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. No, Dios no es así. Ni siquiera los ángeles los sujetó como autómatas. Los ángeles tuvieron la capacidad de decidir y muchos se rebelaron. Y cuando ellos vieron el castigo que los otros recibieron, entendieron el temor de Dios. Por eso el hombre hoy en día, hasta hoy se justifica. Hasta hoy se justifica. Deberíamos nosotros tener el valor civil de decir, sí, yo me equivoqué. Lo reconozco, Señor. Perdóname. Claro que muchos lo hacen. Pero la gran mayoría no. El mundo vive justificado. Y diciendo, Dios lo permitió. La persona se perdió y sí, Dios lo permitió. No. Dios no quiere que nadie se pierda. La persona que se pierde sola. Sus decisiones lo llevaron a la perdición porque Dios estableció unas leyes que no se pueden violar.
Y solo el Dios es el que dice quién vive, porque Él es el que tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Él dice, el diablo podrá decir, este se muere, pero Dios dice, Él vive. Dios dice, Él vive. Por eso Dios no interviene cuando una persona piensa quitarse la vida, a menos que Dios tenga planes grandes con él. Si quiere quitar la vida, quítesela. ¿Le va a echar la culpa a la familia a Dios? Pues no, fue su decisión. Dios siempre la va a respetar. Y el diablo también. El diablo también va a respetar la decisión que tomes, sea para bien o sea para mal, como le gusta a él. Y si un día tú vas caminando en la vida y le dices, no más a esta vida ruin y despreciable que llevo, el diablo lo va a respetar. El diablo lo va a respetar. Porque fue una decisión que tomaste a tu favor. Y como el diablo la va a respetar, entonces entra Dios y la luz a tu vida interviene y empieza a obrar conforme al plan que Dios estableció aquí en la tierra. Entonces, mis amados, nuestra vida es un viaje. Pero esta vida, esto aquí en la tierra, no es el destino. No es el destino. Nuestro destino es Cristo al final, por la eternidad. Pero ¿por qué vamos a esperar al final? Vivámoslo desde ahora. Miren, el diablo, que antes no era un diablo, sino que era el ángel más hermoso del cielo, se rebeló contra Dios. Y de él se sacó gracia. De él se sacó el fuego de Dios. Y quedó en tinieblas, él separado de Dios. Por lo tanto, el diablo está muerto. El diablo está muerto. Espiritualmente no hay forma de que él pueda ser redimido. Él no tiene esperanza. Ya, aparte de que está condenado, está vencido. Él es más poderoso que nosotros, pero no es mucho más poderoso que el que nos creó y el que está dentro de nosotros y que nos cubre con su poderoso manto. El diablo está muerto. Y él sabe que nosotros ya sabemos que él está muerto. Y los muertos no viven. Porque muerto está. Entonces, mis amados, ante las circunstancias que nosotros estemos viviendo, de las cuales no ignoramos las maquinaciones del diablo, tenemos que decirle siempre a él, diablo, estás vencido, tú ya estás muerto, y tu destino es la condenación por siempre, no tienes esperanza. Y por eso es que le echa baba y espuma, porque la ira, el odio contra nosotros los hombres, lo consume. Él vive siempre lleno de soberbia. El hombre podrá pecar, inmediatamente el enemigo se va a ensañar contra él. Se va a ensañar. Y aunque esa persona haga sus esfuerzos por ser libre, el diablo nunca lo va a soltar. De su propia voluntad nunca lo va a hacer. A menos que Dios intervenga y le dice, suéltalo. Y aún con todo y eso, diciéndole el Padre, suéltalo, él hace a veces lo que le da la gana. Este asunto con el enemigo debería acabarse cuando uno llega a Cristo. Inmediatamente llega a Cristo, uno debería ser suelto, libre por el enemigo, pero no sucede así. Cada quien tiene que esmerarse por alcanzar la salvación prometida en Cristo. Cada quien tiene que esmerarse por alcanzar la libertad de las ataduras que tiene y que arrastran muchos desde sus generaciones pasadas, otros desde la infancia, los más recientes, por sus propias obras. Todo el mundo tiene que esforzarse, porque caminar en el Evangelio es una vida de renuncia a todo lo que va quedando atrás. Entonces, este no es nuestro destino. Tenemos que saber eso. Aquí vamos solo de paso.
Imaginen ustedes que vivamos 1.000.000 de años. Si el hombre está hecho para vivir 1.000.000 de años. Piensen ustedes, un año seguido de 6 ceros. 1.000.000. 1.000 veces 1.000. Es un número que a nosotros en la cabeza lo tenemos el número y lo podemos contar en dinero. Pero en años, eso es bastante. Pero eso, vea, eso no es nada. 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 La creación dice que el universo tiene 13.800 millones de años. Dicen los científicos. Pero eso por ahí pasó. No hay forma de medir la creación porque la creación existe desde el principio. Cuando Él se manifestó, todo se manifestó. ¿Quién puede saber cuándo fue eso? No hay forma. Cuando Melquisedec se le manifestó a Abraham, decía que no tenía él ni madre ni padre, sin genealogía, no tenía ni principio ni fin de días. ¿Cuándo fue eso? Y fue un hombre que caminó aquí en la tierra, porque ese Melquisedec era semejante, hecho semejante a Cristo. Entonces la ciencia está loca. Entre más investigan, creen que está más cerca y más lejos están. Pero damos gloria y honra a nuestro Dios. Alabanza para el Rey que nos permite a nosotros conocer parte de lo que está escondido y que la ciencia no puede conocer. Porque esto no es demostrable. Porque nosotros creemos que todo se creó es por la fe. Y Él fue el que lo hizo. Él fue el que lo hizo. Y resulta que nuestro Dios trazó el plan de salvación para los hombres. Porque el hombre, aunque vivía separado de Dios, estaba condenado a muerte. Y anda como un río, toda la humanidad. Sin Dios, sin ley, sin Cristo. Como un río, rumbo a la muerte. Al precipicio, al hoyo de la perdición. Y solo Dios, que de allá rescata a sus hijos, a diario va sacando a uno, al otro, al otro, al otro. Pero es que son más los que se pierden que los que se salvan. Entonces nosotros, mis amados, como hijos de Dios, tenemos aquí un compromiso. Tenemos un compromiso. Al menos nosotros de participarle a nuestro vecino, a nuestro conocido, de lo que hemos recibido. Es como un deber como moral. No es obligación, pero es como un deber como moral. De darle saber a alguien, mira, yo conozco a alguien que te puede ayudar en tu enfermedad. Yo conozco a alguien que te puede ayudar en tu pérdida de un ser querido. Yo conozco a alguien que te puede ayudar a levantar tu finanza. Yo conozco a alguien que te puede poner el hombre que necesitas a tu lado, la mujer que necesitas a tu lado. Yo conozco a alguien. Y así damos a conocer al nombre de Cristo. No como cuando yo llegué aquí apenas a esta ciudad que me enseñaron a Cristo como el Dios castigador, como el Dios que si no se seguía sus caminos lo iban a llevar a uno al foso de la perdición. Dios no quiere que se le conozca así, porque Dios es bueno. Dios tiene misericordia de todo el mundo. De todo el mundo tiene misericordia, aún hasta de los que no creen en Él. Y para poder Dios, nuestro Padre, traer de regreso nuevamente a los hombres a su gloria, para eso vino nuestro Señor Jesucristo. No sin antes Él hacer una preparación larguísima en tiempo, que inició desde la genealogía de Adán, pasó por Noé, Abraham, Moisés, David y todo lo que conocemos, hasta Jesús. Preparando, filtrando la genética una y otra vez, porque la genética venía corrompida la genética, y por eso tuvieron que pasar muchas generaciones, muchas generaciones, para limpiar el Señor, hasta que llegó
el cuerpo que iba a estar capacitado para guardar en su seno, en su vientre, al Hijo de Dios, a nuestro Jesús. Y nació nuestro Jesús del vientre de María, Santísima María, mortal como cualquiera de nosotros, y que va a resucitar el día que nuestro Señor Jesucristo venga a levantar su iglesia. Va a venir con ellos y va a tomar forma nuevamente y va a subir al cielo en cuerpo glorioso. Esa María que veneran los hombres ahora no es ella, es otra cosa que se disfraza de ella. Y en Jesús empezó su ministerio y dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 11, del 25 al 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. María murió, Pablo murió, Pedro murió, murieron nuestros abuelos, nuestros padres, todos nuestros antepasados murieron. Y si fallecieron en Cristo, van a vivir para vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque no hay quien crea en Jesús y esté muerto en este tiempo. Todo el que cree en Jesús vive, porque la vida está en Él. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Pueden creer esto? Le dijo Jesús a la hermana de Lázaro, bendito Dios por siempre. Y Jesús le dio vida a Lázaro, lo levantó del sepulcro. Y cuando él salió del sepulcro, le dijo, ven Lázaro, levántate. Le lanzó la palabra desde acá, quitaron la piedra del sepulcro y salió Lázaro caminando lleno de vendas. Ahora nuestra tarea es, mis amados, que hemos sido resucitados en Cristo, es quitarnos las vendas mortuorias. Gran parte de la iglesia anda con esas mortajas. Y esa es la que nosotros, mis amados, como hijos de Dios, tenemos que quitarnos. Tenemos que sacudirnoslas. Las vendas mortuorias. Las que nos pone el diablo para tenernos enredados y paralizados. Sin poder reclamar nuestra parte en el reino, porque ellos se la roban todas para ellos. Por eso, nosotros nos hacemos discípulos de Cristo. Y Él dice, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo? El mundo entero y perdiera su alma, ¿de qué? ¿De qué le vale? ¿De qué le sirve? El que quiera salvar su vida la perderá. Es que perder la vida no quiere decir de pronto que tengas que morir, aunque en cierta forma sí. Tengas que morir físicamente. No, él habla de otro tipo de pérdida, donde yo renuncio a la vida que tenía antes, en la oscuridad, porque Él lo que trajo fue luz a nuestras vidas, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su gloria, donde su luz resplandece. Entonces, la vida que teníamos antes, la vida de pecado, la vida de oscuridad, la que nos postraba y nos llevaba rumbo a la perdición, esa vida tiene que morir en cada uno de nosotros.
Hay que morir, hay que matar esa vida. El que pierde su vida por causa de mí. Entonces renunciamos al pasado y nos hacemos hijos de Dios. Es por eso que es necesario morir. El que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pero hay mucha gente que dicen que están en Cristo, pero no quieren renunciar a su vida pasada. Quieren seguir haciendo las mismas cosas que hacían cuando no conocían de Dios. Pues ahora están en serios problemas, mucho más serios problemas que antes. Porque antes no conocían de Cristo y hacían sus cosas. Pero ahora en Cristo no pueden tener derecho ya a hacer esas cosas. Es decir, se están suicidando solos. Ahí, ¿Dios qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el Santo de Israel allí? No, fueron sus propias decisiones. Cada uno tiene que pagar conforme a sus obras, porque Dios no hace acepción de personas. Y nosotros, mis amados, tenemos que morir. ¿Y sabe por qué tenemos que morir? Porque Él, nuestro Señor Jesús, murió por nosotros. Para que nosotros alcanzáramos vida. Él murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él murió, Él cogió y ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía. Él llevó la sentencia que a nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. Entonces, ¿con qué derecho nosotros decimos que estamos en Cristo y vamos a hacer lo que nos dé la gana? No, no se puede ya. Hubiera sido mejor que no conociera, porque su condenación será mayor. Así que no abuse de la bondad de Dios y de su misericordia. Dios tiene paciencia, pero vamos a ver hasta cuándo. Su palabra habla aquí todo el tiempo, a diario, pero no, hoy en día la gente no lee la Biblia. ¿Para qué? Para que no llega a la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Y muchos saben que lo que hacen no está bien, pero no les importa. No les importa. Es terrible. Dios mío. Y por allá otros dicen, no, es que la palabra de Dios ya no se predica así. Pero es que la palabra de Dios no ha cambiado. Las mismas letras que fueron escritas hace 2000 años por nuestro Señor y los que lo siguieron están aquí. Y esas están allí para testimonio de nosotros y los que van a seguir después de nosotros. Eso no se puede cambiar. Entonces, tenemos que morir a ese antiguo hombre, porque Él murió por nosotros. Él se sacrificó a sí mismo, ocupando nuestro lugar. Hebreos 9:22. ¿Por qué tenía que morir? Porque para poder ser redimidos teníamos que lavarnos con sangre. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Entonces, mis amados, entonces llegamos a Cristo. Y nosotros con todo corazón y con toda devoción y reverencia, sigamos el camino de Dios con temor y temblor. Por allá dice un pasaje que cada quien ocúpese en su salvación con temor y temblor. Romanos 8, del 1 al 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí ya tenemos una luz. Vamos a ver cómo es que vamos a hacerlo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley de Moisés era una ley de muerte, ministerio de muerte, por el pecado. Pero llegó la gracia de Dios.
la gracia de Dios que justifica el espíritu de vida para él levantar al que él quiere levantar. Lo bueno es que Dios no desprecia a nadie. Todo aquel que busca consuelo en él lo va a encontrar. Todo aquel que busca consuelo en él lo va a encontrar. Porque él no desprecia un corazón contrito y humillado. Porque Dios es bueno. Y como esa ley de la gracia se estableció en nosotros, mis amados, se estableció en nosotros, quedó establecido, institucionalizado en todo el cuerpo de Cristo, en todas las iglesias del Señor, el bautismo. Por eso se estableció el bautismo, para que tenga efectividad la ley del espíritu de vida, por la gracia. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es como una sepultura. O sea que tú te sumerges en el agua, sea que tú te la rocíes, el cuerpo tuyo. No es que vaya ya tú cambias y que ya no vayas a pecar más, no, sino que tú en tu libre decisión decides seguir a Cristo. Y dice, yo renuncio a este viejo hombre y hoy este viejo hombre muere a mí. Por eso decimos que el bautismo es como una sepultura. Y cuando salimos de las aguas, salimos como unos nuevos hombres, como resucitados. Entonces el bautismo hace la semejanza de la muerte y la resurrección de Cristo. Y sale el hombre nuevo, con la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Por eso, ya nosotros, caminando en Cristo Jesús, no tenemos que darle lugar al maligno. No desconocemos sus maquinaciones, por eso no nos podemos descuidar. Porque el enemigo, el ladrón, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Vida en abundancia. Solo Él nos puede enseñar a vivir. Porque cuando Él nos abre los ojos y nos dice cómo es el cuento aquí en esta vida, de todas las fuerzas que se están moviendo, Él nos va a ir mostrando el camino. Y nosotros nos vamos sujetando a la instrucción de Él. Porque el camino que Él nos muestra siempre va a ser el camino menos atropellado, entre comillas, porque estamos hablando de la puerta estrecha, donde vamos a vivir pruebas, tribulaciones, angustias, donde nuestra fe va a ser probada todo el tiempo. Pero entonces esas pruebas las vamos a vivir solo en el camino estrecho, porque el enemigo no las va a poner fácil. A muchos se las va a poner fácil para que se pierdan. Pero si vamos a caminar en la fe, esa vida en abundancia que Él nos quiere dar, vamos a aprenderla a vivir es a través de las aflicciones que vivió nuestro Cristo. Porque si Él nos participa de todo lo bueno que Él recibió, imagínense ustedes, fue hecho más sublime que los cielos. Si Él nos participa de eso, nos pone un puesto en su trono al lado del Padre, nos comparte su gloria, nos comparte de todos sus beneficios. ¿No nos va a compartir también de sus tribulaciones, de las heridas que Él sufrió en la cruz del Calvario, de las llagas que tuvo su cuerpo cuando fue tomado preso? Es que Él nos comparte de todo. El pueblo de Dios tiene que entender eso. Él nos comparte todo.
Miren que para Jesucristo puede subir a los cielos, primero sufrió el escarnio. Y fue tan fuerte el escarnio que dice que no había aparecer en su rostro. Él perdió su belleza natural porque quedó vuelto un guiñapo. La ventaja es, mis amados, que nosotros no tenemos que derramar una gota de sangre. Esa es la ventaja nuestra. Vamos a vivir las aflicciones, pero en el gozo del Señor. Porque sabemos que lo que viene será mejor, porque las promesas de Dios son grandiosas, majestuosas, maravillosas. Y solo es en Cristo que la vamos a obtener. Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él. No hay forma de usted poder alcanzar una vida en abundancia por fuera de Cristo. No hay manera. Usted podrá ver al malo prosperar. Podrá ver al malo con poder, lleno de dinero, de fama, de fortuna. Pero pobrecito, todo eso que usted le ve a él no va a ser sino cadenas y ataduras que lo van a ligar más al río de la perdición. No hay esperanza para ellos, a menos que Dios tenga planes majestuosos con esas personas y los saque de allá. Es triste para esa gente. Usted los oye ahorita, los famosos. No hay uno de ellos que no haya triunfado sin que hayan hecho un pacto con las tinieblas. Porque ellos manejan ahorita los medios. Y ellos suben al que quiere subir. Y solo son los que hacen pactos con ellos. Comprometen su alma. Hasta las almas de sus hijos. Y se comprometen a hacer perder el mayor número de almas posible a través de su música, por ejemplo. Y otros participan en esa confusión del sistema que hay ahorita para la perdición a través de las distracciones. Cada cosa nueva sale todos los días y dice el hombre, qué bonito, qué majestuoso, yo lo quiero tener. Pero eso es un engaño. Es una mentira que el hombre se cree voluntariamente, porque no es sino distracción, para mirarte, mostrarte, engañarte y encantarte como un hechizo. Esa es la verdad. Uno tiene que saber hasta dónde permite eso, hasta dónde participa uno del juego, del sistema, del juego del mundo. Uno tiene que saber hasta dónde. Eso no te impide a ti salir y disfrutar y compartir con tu familia. Una buena comida, llegar a un buen lugar, alojarte en un buen hotel. Nada de eso te impide a ti disfrutar de los beneficios de esta vida, pero en el temor de Cristo. Porque la gente confunde las cosas. Nada podéis hacer si estás separado de mí. Y si estando en Cristo quieres hacer lo que te da la gana, tienes serios problemas. Serios problemas. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Porque la verdad, es decir, ¿qué de bueno puede haber aquí? Este mundo donde ahorita usted en este tiempo, usted pone la televisión y es rara la buena noticia que hay. Usted todo lo que escucha es que muerte, que secuestro, que violencia, que calamidad, que tragedia en todo el mundo. Y encima de eso usted se pone a comerse sus sancochitos, su plato de arroz, viendo las noticias, entre los cuales me sumo yo. Y le doy las gracias a Dios que me ha dado la conciencia. Porque uno tiene que comer solo, con Él.
no mirando tragedia y muerte y destrucción. Tenemos que centrarnos en lo que nosotros queremos que habite en nuestra vida. La hora del alimento es una hora sagrada, que usted lo hace para cultivar el santuario del Espíritu Santo. Y yo le pido a Dios que me dé a mí primeramente poder sujetar ese tiempo solo para Él a la hora de la comida. Poder sujetar uno la mente de la televisión, del celular, de cualquier distracción. Porque uno sabe que el alimento que está recibiendo es para provecho y comer sano. Entonces, la mente tiene que estar puesta en Cristo siempre. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, imagínense usted, todos los días hay que levantarse, bañarse, y si uno no respira, se muere. Pero como eso no está en control de nosotros, si uno no come, se muere. Si uno no se baña, el mugre al final lo mata a uno. Es decir, estamos limitados. ¿Qué esperanza nosotros tenemos aquí? Donde el amigo, la persona que tú quieres, tu familia, te tiene que enfrentar con ellos casi que a diario, lucha, discusiones. Aborrece esta vida. Detestable uno vivir así. Y aún con todo y eso, que usted tenga una vida en armonía todo el tiempo. No se puede ausentar del dolor ajeno. Y usted tiene que llenarse de compasión, porque usted va a ver el sufrimiento. Y Dios va a poner en usted la piedad para que ayude al necesitado. ¿Hasta cuándo? Por eso necesitamos, mis amados, que esto cambie. Y el único que puede traer una solución a esto es nuestro amado Jesús. Jesús, ven pronto y no tardes. Y si hemos sido bautizados, mis amados, es porque hemos muerto al antiguo hombre y nos hemos levantado en el nuevo hombre. Así que vistámonos siempre de ese nuevo hombre, porque es un compromiso moral, es un compromiso espiritual para agradar al Padre. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es que solo en Él hay vida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No la podemos buscar en otro lado. No está en el trabajo, un buen trabajo, bien pago, bien remunerado. No está allí. No está al lado de la mujer de mis sueños. No está al lado del hombre de sus sueños. No está al lado de tus hijos que adoran. No está al lado de tu gran empresa. No. Tu vida está escondida en Cristo. Así que ve donde Él, que solo Él te la puede dar. Vida en abundancia, donde tú vas a vivir cada instante de tu vida como si fuera el último, consciente plenamente de la presencia de Dios en cada paso que des. En cada paso que des. Que si vas a caminar de tu casa a la esquina de la cuadra, sepas que lo estás haciendo en plena conciencia. No dormido. De repente llegaste allá y ni cuenta te diste cómo llegaste. Así anda la humanidad, como zombies. No, es hora de despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En Él está escondida nuestra vida. Cuando decimos escondida es que solo en Él hay, además de eso, hay seguridad, protección. Solo en Él hay bienestar.
Solo en Él hay provisión, solo en Él hay salud. Nuestra vida está escondida en Cristo. Esa es la que tenemos que buscar. Pero tenemos que morir. Tenemos que morir. ¿Y por qué tenemos que morir? Porque ¿qué sucede, mis amados? Que cuando murió el que no debió morir. Murió el que nunca muere. ¿Cómo así que murió el que nunca muere? Nuestro Señor Jesucristo, Él entregó su vida voluntariamente. Él la dio, Él la tomó. Y murió el cuerpo de Jesús. Y descendió a las profundidades. Mira usted lo que pasó. Y descendió a las profundidades. Y llegando allá, me imagino que se le abrió el libro a él para ver todos los pecados que había cometido. Y el diablo allá en su trono sentado, esperando ya poder coger y acabar con el Hijo del Hombre y todo con lo que Dios había querido hacer desde el principio. Y se da cuenta que el libro del Hijo del Hombre estaba sellado y que solo se puede abrir en el momento que uno va a ser juzgado, cuando uno muere. Y él llegó allá y ese libro y todas sus páginas en blanco. Pues no en blanco, todo lo que había era bueno, porque no vino sino a servir a la humanidad. Y aparte de eso, entregó su vida por amor, el mayor sacrificio. Entonces, el diablo se da cuenta en ese momento que fue engañado, que Jesús estaba en el lugar equivocado, porque no había ley espiritual que lo sujetara allí. Entonces Jesús le dice, perdiste, diablo, perdiste, dame las llaves. Y el diablo le tuvo que entregar las llaves del reino. Le quitó las llaves del Hades. Le tuvo que quitar las llaves de la muerte. Ya el diablo no podía tener acceso a matar al que él quisiera matar cuando él lo quisiera matar. No, ya no. Porque ya Jesús, esas llaves se las iba a dar a sus hijos, para que a través de él hiciera la obra del reino. Por eso, hoy en día, desde él hasta hoy, se levantan los muertos. Muchos muertos son resucitados hasta hoy. Porque Dios a esas personas les entregó las llaves de la muerte. Es que no es una, son varias las llaves de la muerte. Son varias. Entonces, dice el libro de Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Claro, porque él murió siendo justo. Él murió siendo inocente. Por eso, nosotros cuando llegamos a Cristo somos revestidos de él, de su inocencia, de su pureza, de su santidad. Pero solo cuando lavamos nuestros pecados con su sangre. Cuando los confesamos delante de Dios y nos arrepentimos para no volverlo a hacer. Solo allí Él nos comparte de sus beneficios, nos comparte de su gracia. Entonces Jesús dice 2 de Timoteo del 8 al 10. 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo del 1 del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, dice San Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora
ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es que se predica el Evangelio, para darnos inmortalidad a nosotros, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que aproveche ahora, donde el pasaje es gratis, usted no tiene que pagar nada. Porque cuando ya Jesús venga y venga al arca a llevarse a los que lo están esperando, ya le toca pagar el pasaje a usted para poderse salvar. Y ese pasaje le cuesta su vida. El que quiera salvar su vida, la perderá por el nombre de Cristo. Usted decide, es decisión suya. Y Dios la va a respetar y el diablo también. Así, pero entonces, mis amados, si Él trajo la luz y la vida y la inmortalidad por el Evangelio, nosotros que seguimos el Evangelio, estamos llamados a dar vida. A dar vida. Pero resulta que nosotros tenemos un poder, todos los hombres, en Cristo o no en Cristo, tenemos un poder. Y es el poder de la lengua, vea, esta, pequeñita. Un barco se timotea con el timón y uno lo maneja el barco y donde el timón vaya, para allá va el barco. Pero la lengua, esa no la domina nadie. Hay gente que tiene que hacerse una correa con la lengua. Es terrible. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usted, imagínense, dice que la muerte, nombra la muerte primero. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Porque es que el hombre, cuando está sin Cristo, se desboca y habla de una forma terrible. Cuando está en Cristo, también, desgraciadamente, y con todo el conocimiento que tienen en Cristo, y también. Entonces la gente crea un infierno con su lengua, con su boca, con la palabra que sale de su boca alrededor de sí. Porque todo lo que hable cumple el propósito por el cual habló, pero se devuelve. Porque la lengua es como una espada, la palabra y el dedo filo, así como se va, se devuelve. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que hay que tener cuidado cuando se habla. Procure siempre edificar cuando usted hable. No juzgue a nadie. No vaya a ser que usted reciba mayor condenación. Cuídese. Dice la palabra de Dios, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Nuestro Dios eterno. Y no es que Él coja y yo te voy a destruir porque hiciste lo malo. Si fuera así, ahora podría acabar con el diablo. No. Cada quien se va solo al infierno. Usted tira una piedra al agua y ¡plum! Se hunde. Son leyes establecidas. Donde Dios, por más que quiera, no va a decir, ay, el agua se hundió, la piedra se hundió, voy a subirla, ¿no? Si Dios quiere, la puede hacer subir, ¿no? Pero son leyes que ya están establecidas. Si usted tiró la piedra al aire, la piedra siempre va a caer. Son leyes que están establecidas. Si usted cerró una puerta hasta que usted no le ponga la llave, ella no se va a abrir. Son leyes. Usted no puede atravesar la pared. No puede. Entonces esas leyes espirituales que condenan al pecador también están establecidas. Y el que se pierde, por eso es que el que se pierde solo. El que se va al infierno se va solo. Nadie puede decir que es que Dios lo permitió. No, se fue solo. Fueron sus decisiones, su vida desordenada. Y Dios con todo el dolor del alma no se lo va a impedir, crean.
¿Cómo será? ¿Cómo será que va a llegar un momento donde el corazón de nuestro Dios se va a poner duro y fuerte en ese momento, cuando Él diga, cuando Él cierre la puerta y nadie entre y diga, Señor, ábrenos? Y Él dice, ¿quiénes son ustedes? No lo conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. El mismo Jesús, su corazón duro y recio. Porque Él dio oportunidad a todo el mundo. A todo el mundo le dio oportunidad. Y más en estos tiempos, donde habla el enemigo a diario a través de los medios, de los celulares, de la televisión a diario. Pero también habla Dios para el que lo busca. Aproveche lo que hay en favor del reino. Y solo así te puede ser justificado. Y con todo y eso, no se olvide que puede ser engañado, porque hay una distracción allí. Hay una distracción allí. Entonces todo en su justa medida. Todo en su justa medida. En Juan 16, nuestro Señor Jesucristo, porque es que no se puede hablar de la vida, mis amados, sin hablar de la muerte. No están separados. Cuando uno habla de la vida es porque existe la muerte. Perdón, cuando uno habla de la muerte es porque existe la vida, al revés. No están separados. Entonces la persona que pecó se condenó. Y la que hizo lo bueno se salvó. En Juan 16 encontramos una historia que nos cuenta Jesús. Dicen que es una parábola, pero yo tengo mi sentir que es una historia. Y resulta que salió entre el rico y Lázaro. Lázaro todos los días se ponía a la puerta del rico. Y Lázaro, enfermo, lleno de llagas, veía al rico en sus manjares con la puerta abierta en su mesa comiendo sus platos deliciosos. Y las migajas que caían al suelo, Lázaro hubiese querido comer, pero no. El rico tenía un corazón muy duro. Y resulta que murió Lázaro y murió también el rico. Y estando allá, el rico reconoció a Lázaro. Lo vio, pero resulta que ellos no estaban en el mismo lugar. Él estaba en condenación, atormentado por el fuego del infierno, el rico, y él veía a Lázaro en otra dimensión, pero tenía los ojos espirituales abiertos y lo podía ver, donde él gozaba de la paz y del gozo del Señor. Lo llama eso la Biblia el seno de Abraham. Y él decía que estaba en angustia, dice la Biblia. Quiere decir que ya no estaba el cuerpo, pero su alma sentía emoción, sentía angustia, sufrimiento. Porque él tuvo sed y le decía a Padre Abraham, que también lo vio, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo para que refresque mi garganta. Porque estoy seco aquí en este tormento. Es decir, él veía, él escuchaba, él sentía todo. Y no tenía un cuerpo. No tenía un cuerpo físico. Era su alma la que sufría. Y también tenía sentimientos, porque cuando Abraham le dijo que no se le podía ayudar, le dijo, pues entonces manda donde mis hermanos, para que no lleguen acá y hagan lo bueno. Entonces le dolió en su corazón estar allá. Estar allá. Ya no había remedio para el rico. No había esperanza. Entonces, cuando la muerte llega, mis amados, eso es la única verdad que uno tiene cuando uno nace. De que seguro va a morir. ¿Quiénes no van a morir? Los que estén preparados para recibir a Cristo Jesús en este tiempo, porque estamos en el último tiempo y esta es la última generación. Nosotros, nos sumamos todos
No conoceremos la muerte. Y ojalá Cristo viniera aquí en este momento. Gloria a Dios. Más tarde. Que nos encuentre aquí. En su gloria, en su presencia. Bienaventurado el que encuentre haciendo así, dice la Escritura. Porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces la muerte llega de muchas maneras a la vida de los hombres. Tiene muchas puertas, como dice el libro de Job 38:17. La muerte llega, mis amados, primero por voluntad de Dios. Cuando se cumplen las leyes que Él estableció. Una persona nace y dice, va a vivir 70 años. Antes de esos 70 años no puede morir. Al menos que pasen cosas muy fuertes en su vida. Y si pasan cosas muy fuertes en su vida, Dios simplemente se hace la voluntad de Dios porque sus leyes están establecidas. Si esa persona hizo lo desagradable delante de Dios, va a acelerar la rueda de la vida. Y va a fundir las baterías de la rueda de su vida antes del tiempo. Y entonces va a intervenir el diablo. Este es mío. Entonces intervienen en la muerte Dios, el diablo y el mismo hombre cuando él voluntariamente decide hacer lo malo, cuando él voluntariamente decide quitarse su vida. Son puertas diferentes. Son puertas diferentes. Moisés conoció la muerte por una puerta que nadie la ha cruzado, solo él, porque él murió en el templo del Sinaí, en el monte del Sinaí. Allá en la gloria de Dios, Dios se lo llevó. Ni su cuerpo apareció. Son misterios. Las puertas de la muerte son muchas por las que el hombre puede entrar. Muchas. Y tiene muchos destinos el alma cuando muere. Unos van para los Hades. Dice el libro de Apocalipsis 20, del 12 al 14. Leamos. Ya que estamos en esto, ya vamos a terminar. Del 12 al... Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo así? O sea que todos los muertos no están en el mismo lugar. Y en todo esto está operando Satanás. Porque él trajo el imperio de la muerte. ¿Cómo así que el mar? ¿Quiénes son muertos? Parece ser que las personas que mueren ahogadas no hacen parte del mismo espíritu, porque es que la muerte es un espíritu, pero los emisarios son miles. Porque en este momento hay muriendo miles de personas. Y no es un espíritu que es omnipresente como nuestro Dios que está en todas partes, no. Son diferentes espíritus que los ha conocido uno a través de la liberación. Espíritus diferentes de muerte. Visitó por aquí la muerte en una cuadra, por otro lado están visitando en estos momentos aquí en esta ciudad, en esta nación, a muchas personas en este tiempo, en este momento, en todos los países y las naciones del mundo. Son diferentes espíritus. Porque la muerte no es omnipresente.
Pero el espíritu de vida sí, Él está en todo lado. Por eso cuando usted intercede y ora por los enfermos, Dios que tiene misericordia levanta al enfermo allá en la China, allá en Japón, en cualquier lado. Porque Dios es bueno. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? Porque muchas veces Dios no permite que tú te des cuenta de que tu oración ha levantado a un enfermo para que no te infle como un pavo. Pero Dios trabaja de esa manera. ¿Qué tal que Dios quisiera saber todo lo que resulta después de tus oraciones por los demás? No, la gloria siempre va a ser para el Eterno. Toda va a ser para Él. Siempre. Nosotros no hacemos nada. Cuando vamos a orar, Él es el que pone las palabras en nuestra boca. Y por su misericordia a veces nos pone un nombre y apellido. Cuando estamos orando de alguien y hasta su dirección nos la da. Como por si hay que ir a confirmar. Yo diría que sí, porque para eso la dio. Entonces, los que mueren todos no llegan al mismo lugar. Unos llegan a los Hades, otros están destinados para llegar al abismo, otros están destinados para llegar al lago de azufre, al lago de fuego y azufre, otros están destinados para ir al paraíso. ¿Sí? ¿Quiénes estaban destinados? En el seno de Abraham todavía existe. No, el seno de Abraham ya no existe. Existió hasta Jesús. Porque cuando Jesús murió, Él descendió a las profundidades y Él le predicó a esos espíritus que lo estaban esperando. Y Él tomó cautiva la cautividad. Y el seno de Abraham subió. Estaba en las profundidades, ahora está en las alturas. Ahora es el paraíso. Cambió de nombre, digamos así. Entonces todos los muertos van a diferentes lugares. Pero también, por la misericordia de Dios, me he dado cuenta que existen muertos que no se han ido. Como Dios me permitió darme cuenta en las liberaciones, cuando de pronto apareció un muerto, una entidad que creía uno que era un demonio, que el demonio lo quería engañar a uno, pero no, era un muerto, porque ese espíritu no respondía al nombre de Jesús. Y decía, no, es que es un muerto. Pues ¿cómo va a responder al nombre de Jesús si es un muerto? Dios dio la manera para poder liberar a esa persona de ese espíritu de muerto. Entonces, ¿en qué lugar está esa persona? No estaba en los Hades, todavía no había llegado. Fue una persona que murió trágicamente. Era una mujer. Iba en una moto, cuenta el espíritu. Y un camión la atropelló. Quiere decir que murió antes de tiempo. Murió antes de tiempo, quiere decir que esa persona está en el primer plano astral. Y el diablo, que llega a esos lugares donde opera el imperio de la muerte, engaña a esos espíritus y los pone a trabajar para él. Porque la misión de ese espíritu era matar a la hermana en Cristo. ¿Sí me comprende? Y por experiencia de otros, no la mía, aprendí que no solo existe el primer plano astral, sino también el segundo. El segundo, donde hay personas que mueren antes de tiempo, pero que han sido personas que le sirven a las tinieblas. No sé establecer la diferencia, porque a mí todavía no se me ha revelado eso. Solo doy la información, como por curiosidad, aquí te la dejo. Porque no voy a hablar más de lo que no sé. Solo hablo de lo que yo he vivido, de lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, estoy mostrando así por encima, someramente, las diferentes puertas de la muerte.
el mar, la muerte y el Hades entregaron sus muertos. ¿Y cómo que el mar entregó sus muertos? Resulta que cuando conquistaron América, de repente las civilizaciones indígenas de Centroamérica desaparecieron. Desaparecieron casi todas. No las de acá de Sudamérica, esas sí se conservaron. Pero lo que fue Centroamérica, casi todas desaparecieron. Parece ser que ellos tenían un conocimiento más allá de lo evidente, donde los espíritus o el espíritu que opera en el mar, ellos tuvieron acceso a esas dimensiones y haciendo pactos satánicos por la invasión y el exterminio que hicieron los conquistadores españoles que llegaron de esa época. Entonces ellos prefirieron hacer un pacto con las tinieblas y se dieron sus cuerpos y sus espíritus, ellos en propia conciencia entraron a esos reinos. Son misterios. Porque cuando uno ora, resulta que le aparecen espíritus que son de las aguas. Y por testimonios de personas, de siervos que ahora están en Cristo y que antes pertenecieron a las tinieblas y que vivieron en esos lugares. Por ahí una evangelista poderosa que estuvo 7 días viviendo en el mundo espiritual de las aguas. Interesante. Mire, hay una película de gran taquilla que fue la última película de Marvel, Wakanda Forever. Ahí hablan de eso. Esas entidades salen del agua y cobran vida y vuelven y se sumergen. Ahí nos están hablando de verdades escondidas, pero que el hombre no entiende y todo lo ve como fantasía. Hasta hoy. Interesante. Pactos. Y el mar va a devolver todos esos muertos. Esas personas que hicieron esos pactos, desafortunadamente cuando ellos llegaron, el evangelio llegó a los que sobrevivieron a través de sangre, porque se les metió el evangelio con sangre aquí. A toda la civilización que había aquí en América, a través de la Inquisición. Esa gente ya pagó por eso, créanme. Entonces, esta gente, mis amados, podían acceder a esos planos astrales. Nosotros también podemos acceder a los planos elevados. Nosotros podemos acceder a esos planos, mis amados, solo cuando Dios nos lleva por su propia voluntad a cumplir una misión de sanidad interior. Cuando vamos a orar por alguien que esté esclavizado en el pecado, espiritualmente nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros llegamos allá y liberamos a la persona y la traemos acá a la vida. Dios da las llaves a sus escogidos para eso, porque tampoco es todo el mundo. Tampoco es todo el mundo. Solo misiones de liberación y para sanidad interior en la iglesia. Uno recibe las llaves de los Hades para ministrarle al necesitado. Segunda de Corintios nos dice que nosotros, voy a resumirlo, Segunda de Corintios capítulo 5, porque sabemos, capítulo 5 del 1 al 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia,
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros gemimos a Dios en nuestro tiempo de oración, mis amados. En nuestro tiempo de oración, que seamos revestidos de esa morada celestial. Porque nosotros tenemos que pedir conforme a que nos dice aquí. Gemimos deseando ser revestidos. Entonces, Señor, revísteme. Revísteme, Señor. Por otro lado, el pasaje que les decía, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Revísteme, Señor, oramos así. Para que lo mortal que yo tengo, Señor, todo esto que me ata aquí a esta tierra, sea absorbido por la vida. Revísteme. Los que son de Cristo, dice la Biblia, los que son de Cristo han renunciado a todas sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Entonces, por eso es que San Pablo, conociendo esto, decía, todos los días muero. Todos los días muero. Para que lo mortal fuera absorbido por la vida. ¿Quién nos daba garantía de eso? El Espíritu Santo que estaba en nosotros. Estando en la presencia de Dios, el Espíritu de vida va sacando de nosotros lo desagradable, lo pestilente, lo sucio, lo va sacando. Es que es inevitable que salga. Y es que lo vamos a ver salir. Porque es que hay que verlo salir para poder saber qué es y cómo se ve y cómo se siente y cómo huele y a qué sabe. Para que no vuelvas a caer en lo mismo. Todos los días muero, decía San Pablo, porque él sabía que tenía que morir para que lo mortal fuera absorbido por la vida. Y para terminar, no todos dormiremos. 1 Corintios capítulo 15. Pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, estos cuerpos corruptibles, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Cristo Jesús se manifieste en nosotros, cuando Él venga a levantar la iglesia. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él sea la gloria, ya sea la honra, la alabanza y por siempre. Y amén. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo. Bendito Dios lo que tú nos has dado, Señor, en este día, Señor. Padre. Gracias, Señor. Todo lo que tú nos das siempre es bendición, Dios mío, Padre. Gracias, Dios amado, por tu misericordia, porque tú te acuerdas de nosotros, Señor, y tú sabes, bendito Dios, de qué tenemos necesidad. Gracias, Dios mío, por enseñarnos, Dios amado, que tenemos que morir, bendito Dios, para que la vida habite en nosotros. Gracias porque nos das la forma, bendito Dios, de poder hacerlo, Señor, para que entrando a tu presencia, Dios mío,
lo mortal que nosotros tenemos sea absorbido por la vida. Gracias, Dios amado, porque esta palabra, Señor, dará fruto en cada uno de tus hijos al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén.